Bueno, buenas tardes a todos, les agradezco su presencia aquí. Hemos tenido una reunión de la Ejecutiva Federal que acaba de terminar y les quiero trasladar las conclusiones más significativas de las múltiples intervenciones que ha habido en la reunión de esta mañana. Me referiré a los tres niveles en los que se puede desarrollar el análisis de estas elecciones europeas. Por supuesto, el nivel europeo, también el nivel nacional y finalmente acabaré hablando del Partido Socialista, de la repercusión de los resultados dentro del Partido Socialista. Desde el punto de vista del resultado europeo de los comicios, quiero empezar por decir que es un resultado, a nuestro juicio, muy preocupante, muy preocupante. Es verdad que hay países centrales en la Unión Europea, estoy pensando en Francia, estoy pensando en Gran Bretaña, que han tenido resultados muy preocupantes, si por preocupante se entiende, para la buena marcha de quienes queremos que la Unión Europea avance. Es verdad que el triunfo de la extrema derecha en Francia es muy llamativo, el de los euroescépticos británicos, creo que son dos países claves, pero hay muchos otros. En conjunto, fíjense, yo creo que el resultado viene a darnos la razón a quienes en campaña electoral defendimos que lo que había que hacer en Europa es un cambio. Creo que esta es la conclusión fundamental que tiene que sacar quien presida la Comisión y las mayorías parlamentarias que se articulen en el Parlamento de Bruselas. Tiene que haber un cambio en Europa, porque es verdad que los resultados dicen que los ciudadanos europeos están dando progresivamente la espalda a la Unión Europea. Tiene que haber un cambio. Es verdad que en campaña electoral defendimos que el cambio tenía que ser a la izquierda. Hoy no procede, creo, hacer ese análisis, pero en todo caso procede decir que el cambio tiene que ser hacia adelante, hacia más Europa. Hablamos de unión bancaria, de unión económica, de unión fiscal, pero déjenme que les resalte los dos elementos de esa unión que Europa debe reconsiderar para avanzar: unión social y unión política. Europa tiene que reconocer preocupación por sus ciudadanos, especialmente los del sur que lo están pasando muy mal, y una unión política porque es verdad que los ciudadanos cada vez están más alejados de una práctica política que se les escapa. Nadie sabe muy bien quién decide en Europa y quién resuelve o quién da cuenta de esas decisiones y ante quién se da cuenta. Todo esto me parece que debe ser un objeto de análisis del resultado de las elecciones europeas en los próximos semanas, meses. En resumen, nos reafirmamos en que Europa tiene que cambiar. Creemos que tiene que cambiar a la izquierda, que tiene que haber un giro a la izquierda, en todo caso un giro hacia adelante, un cambio hacia adelante para conectar con unos ciudadanos que cada vez ven con más desesperanza una Unión Europea que está perdiendo sus señas de identidad a pasos agigantados, en la que, por cierto, ha crecido euroescepticismo, homofobia, xenofobia, racismo, todo esto que está dramáticamente expresado en los resultados de algunos países centrales en la Unión Europea. España. Déjenme decirle dos cosas. En conjunto, el electorado español ha girado a la izquierda. Hay más parlamentarios, europarlamentarios de izquierdas, muchos más votos de izquierdas. Hay un giro clarísimo hacia la izquierda del conjunto de los ciudadanos españoles, expresado en su voto. Por supuesto, hay una participación, ya lo dijo anoche Elena Valenciano, que consideramos insuficiente. Nos hubiera gustado mucho más, en fin, aunque sea parecida a la que hubo hace 5 años, no es un consuelo, porque ya hace 5 años y hace 10 fue mala. Pero, en fin, giro a la izquierda de los ciudadanos, es evidente que el resultado está ahí. Y yo creo que creemos que el resultado refleja la triple crisis de la que venimos hablando hace ya tiempo en el Partido Socialista. España tiene una crisis social muy profunda, tiene también una crisis territorial que está ahí, reflejada en los ciudadanos, en los resultados, sobre todo en Cataluña, y tiene una crisis política, del sistema político, que afecta, o que ha afectado en estas elecciones, a los dos partidos que encarnamos más que ningún otro el centro, el sustento de ese sistema político que está claramente en crisis y al que los ciudadanos perciben en crisis y que los ciudadanos quieren que cambie. Este es el análisis que hacemos. He oído al Partido Popular sus análisis. Yo creo que haría mal si no leyeran los resultados de fondo y si no se diera cuenta que está ahí, la crisis política está ahí, que afecta a los dos grandes partidos porque son el sustento del sistema político que está cuestionado por los ciudadanos. Y esto lo hemos dicho en varias ocasiones. Hemos hablado de cambiar el sistema de partidos, reformar la Constitución, todo esto lo saben ustedes y como sucedía en el caso de Europa, vemos en estos resultados el reflejo de nuestras preocupaciones. Hay una crisis política, esta crisis política afecta sustantivamente o sustancialmente a los dos partidos que son el centro, el corazón del sistema político español,
y nosotros tomamos nota de esta crisis política. Vamos a seguir insistiendo en cambios políticos, por supuesto, una crisis social y una crisis territorial que está ahí también. Todo esto se refleja en los resultados y ya digo, no sé qué hará el PP ni el Gobierno. Desde luego el Partido Socialista va a seguir planteando sus cambios porque creemos que la única forma de salir al paso de esa insatisfacción con el sistema político que manifiestan los ciudadanos es cambiarlo sustancialmente, cambiarlo radicalmente, como he dicho en algunas ocasiones. Y luego hay un tercer análisis, que es el que se corresponde al Partido Socialista, que ha tenido unos resultados malos resultados sin paliativos. Este es el análisis que ya hizo anoche Elena, malos resultados sin paliativos. Quiero felicitar a quien ha hecho la campaña electoral, a Elena y a los candidatos, porque han hecho una buena campaña. Los resultados son malos y explicaré a continuación por qué creo que se produce esta aparente contradicción entre una buena campaña del partido y unos malos resultados electorales, pero la campaña creo que ha sido buena. Una campaña buena donde los militantes se han volcado y el partido ha trabajado como hace mucho tiempo que no trabajaba. Esto lo tengo que decir porque creo que es así. También, por supuesto, tenía que haber empezado por ello y lo hago ahora. Tengo que agradecer a los 3,5 millones de ciudadanos que nos han dado su confianza. Por supuesto, esto es lo primero que tenía que haber hecho y lamento haberlo dejado hasta este momento. Ahora, hay 3 comunidades en las que hemos tenido una victoria y también procede felicitar a quienes dirigen el partido en esas comunidades, a Guillermo, a Susana y a Javier. 3 buenos resultados, excepcional el de Andalucía, buen resultado el de Extremadura y buen resultado el de Asturias. Por tanto, felicidades a los 3 compañeros que, repito, han protagonizado, porque han dado la cara y mucho en esta campaña electoral, estos buenos resultados. Tiempo tendremos de analizar el resto de los resultados con minuciosidad, de ver qué ha pasado en cada comunidad autónoma, porque es verdad que, aunque son europeas, cada comunidad tiene tiene su particularidad y tendremos tiempo de analizarlos. Lo que es evidente es que no hemos recuperado la confianza de los ciudadanos. Es evidente que no hemos recuperado la confianza de los ciudadanos, en parte porque hay muchos ciudadanos que lo están pasando muy mal, y lo están pasando muy mal desde hace tiempo. De hecho, empezaron a pasarlo mal cuando estábamos nosotros en el Gobierno. Eso es así. No hemos recuperado la confianza porque la gente lo está pasando muy mal y hay gente que se acuerda de que esto empezó cuando estábamos en el Gobierno. No hemos recuperado la confianza, ese era uno de nuestros objetivos fundamentales. De hecho, era el objetivo fundamental que nos planteamos en el Congreso de Sevilla y para eso, me lo han oído decir muchas veces, lo voy a reiterar una vez más aquí, recuperar la confianza no es una tarea fácil, cuesta tiempo, trabajo, esfuerzo. Cuesta mucho tiempo y tiene que ver con nuestro proyecto político que hemos reformado, renovado profundamente en la conferencia, está ahí. Es cierto que no ha calado todavía, pero calará porque es un buen proyecto político para el Partido Socialista que mira a los próximos años y también para recuperar la confianza hay que cambiar las formas de hacer política, las formas dentro del partido y las formas de relacionarse el partido con los ciudadanos. Este proceso lo estábamos llevando y lo estamos llevando a la práctica y es un proceso que culmina con las primarias abiertas que deben mantenerse, por supuesto. Primarias abiertas que son el final de un proceso de apertura del partido a los ciudadanos que creo que es lo que tenemos que hacer. Teníamos un calendario y es evidente que ese calendario se va a ver alterado por lo que les voy a contar a continuación. Pero el fondo de lo que hemos venido haciendo en Sevilla, desde Sevilla, cambios en la política y cambios en la forma de hacer política, creo que está en su justo término y hay que seguir manteniéndolo, hay que seguir perseverando porque eso es lo que hace falta para recuperar la confianza. Ahora hemos tenido, como les decía al principio, un mal resultado electoral, sin paliativos, he dicho, y es evidente que ese mal resultado electoral tiene un responsable o unos responsables, y la responsabilidad de ese mal resultado electoral es de la dirección del partido y singularmente del secretario general del Partido Socialista. Y es por esto por lo que creemos que debe ser una nueva dirección la que continúe estos trabajos a los que me refería, que afectan a la política, a los proyectos y, por supuesto, a la forma de hacer política y a las primarias abiertas. Esta es la razón por la que la Ejecutiva ha decidido convocar un congreso extraordinario que se celebrará el 19 y 20 de julio. En las próximas semanas, por tanto, repito, para elegir una nueva dirección que sea la que siga este camino que iniciamos en Sevilla y que culminará con unas primarias abiertas para elegir a nuestro candidato a la presidencia del Gobierno. Me parece que esto es todo lo que tenía que decirles y me pongo a su disposición para lo que quieran plantearme.
Buenos días. A mí me gustaría saber por qué se ha alterado el calendario orgánico, es decir, por qué un congreso extraordinario y no las primarias abiertas, en primer lugar, puesto que así se había aprobado en un congreso federal, lo había avalado el Comité Federal y era el calendario que había desplegado el Partido Socialista. En segundo lugar, me gustaría saber si la responsabilidad es de la Ejecutiva Federal, aunque particularmente la asuma el secretario general, ¿por qué en esta sala solamente le está acompañando Elena Valenciano esta mañana? En tercer lugar, me gustaría saber quiénes han defendido dentro de la Ejecutiva la posición de celebrar congreso extraordinario en lugar de primarias. Vamos a ver. ¿Por qué me dice usted? Pues lo he dicho en mi intervención. Aquí hay un problema de responsabilidad política. Se trata de asumir la responsabilidad política de un resultado electoral malo sin paliativos. Y esa responsabilidad la asume la dirección y, en particular, su secretario general. Es un ejercicio de asunción de responsabilidad política que creo que hay que hacer, además, inmediatamente. Hay que tomar nota. Y creo que esta dirección no debe ser quien organice las primarias abiertas. Tiene que cambiar la dirección. Tiene que ser una nueva dirección la que organice este proceso, porque, repito, tenemos que asumir una responsabilidad política. Los ciudadanos nos están mirando y ¿qué pasa? Aquí no pasa nada. Aquí nadie asume responsabilidad política. Pues sí, quien la tiene. Y la responsabilidad es de la dirección y del secretario general. Por tanto, congreso extraordinario y nueva dirección. Esto es lo que he propuesto y lo que la dirección ha aceptado. Está Elena porque es la candidata, pero le aseguro que no me hubiera costado nada llenar esto de miembros de la Ejecutiva. No sé si hay alguno por allí, pero seguro que están en sus despachos. Pero, en fin, créame que no. Si se refiere a si me siento solo, no. Me siento perfectamente acompañado. No, ningún problema. Y respecto a la discusión interna, permítame que sea, como siempre, discreto. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle si el calendario de primarias, en principio previstas para noviembre, se mantendría o quizá habría que aplazarlas, dado que el Congreso se ha convocado para julio, para este próximo mes de julio. En segundo término, también, si creen que algo se ha hecho mal en esta hoja de ruta, es decir, si quizá se tenía que haber elegido al candidato de primarias antes de europeas, si ha habido quizá un error en la planificación y eso habría servido para dar un nuevo impulso. En tercer lugar, imagino que, bueno, no nos ha dicho nada, no se presenta como secretario general de nuevo al Congreso, evidentemente, o todavía tiene esa posibilidad abierta. Gracias. La tercera demuestra que he perdido reflejos y no he sido capaz de transmitirles lo que les estoy transmitiendo. Naturalmente que no. Naturalmente que no. Me decía, la primera cuestión era, perdóneme que es que no me ha dado tiempo a apuntarla, he cambiado. Sí, las primarias se mantiene. El calendario. Bueno, es algo que corresponde a la nueva dirección y al Comité Federal, pero en todo caso lo importante es resaltar lo que creo que hay que hacer. Teníamos un calendario que, fíjese que la parte del calendario de si noviembre o diciembre es fundamental, es importante, pero la clave aquí es cómo acababa y dónde acababa. Lo importante del calendario es que acababa en un proceso de primarias abiertas, que yo defendí en Sevilla y en el que sigo creyendo como parte fundamental del proceso de renovación del PSOE. Por tanto, primarias abiertas, a mi juicio, debe haber, y así lo hemos defendido y así lo hemos sacado adelante en un comité federal. El calendario está previsto, hay un calendario. Si es exactamente el mismo o el comité federal y la nueva dirección quieren cambiarlo, será un problema a considerar por ellos, pero es evidente que primarias abiertas, a mi juicio, es el final de un proceso de renovación, repito, que estamos haciendo comunidad a comunidad, ayuntamiento a ayuntamiento, agrupación tras agrupación, y que tiene que culminar en eso, en un proceso abierto de participación, que, repito, es parte de nuestro proyecto de cambio y que he dicho muchas veces que no será solo del PSOE, que creo que acabará siendo del conjunto del sistema político español. Me decía usted, bueno, esta era la pregunta del calendario y la última ya se la he contestado. Autocrítica también tenía. Si el calendario, siempre se puede revisar todo lo que uno ha hecho, pero en fin. Lo que sí les voy a decir es que en cada momento hemos decidido lo que creíamos que era mejor para el Partido Socialista. Esto, créame, que ha sido siempre así, con independencia de nuestros intereses y aspiraciones personales. Y, por tanto, este ha sido nuestro objetivo. También lo he dicho tantas veces que me cuesta repetirlo.
Sí, perdone. Ha dicho que no se presentará a las primarias. Yo quería saber si ya lo tenía pensado antes de los resultados electorales de anoche o han influido en su decisión final. Bueno, yo creo que ahora puedo decir. Saben ustedes que yo tenía tengo una teoría, y es que los procesos en los partidos hay que hacerlos cuando marcan los plazos orgánicos, y que eso es fundamental, y que lanzar un proceso de primarias antes de tiempo al final lo que hace es crea mucho ruido en el partido, impide que la gente trabaje en lo que tiene que trabajar, digamos, no se endogamiza, si tal palabra existe, nos mete hacia adentro, y que no era bueno, y por eso me resistía, como saben ustedes, como gato panza arriba, a hablar de primarias. Y cuántas ruedas de prensa hemos hecho aquí donde ustedes uno detrás de otro me preguntaban ¿y cuándo? Y yo decía, cada cosa a su tiempo, porque creo que el partido tenía sus cosas a hacer. La primera, la más importante, preocuparse de la gente que está fuera. Esto es lo más importante. Desde luego lo que nos pasa dentro es fundamental, cómo elegimos es básico, pero qué pasa fuera, esto era fundamental, y creía que cualquier cosa que distorsionara ese trabajo de reconexión, de volver a conectar con los ciudadanos, era malo. Y en ese diseño, que el secretario general anunciara sus planes, era perfectamente contradictorio. Si yo le digo a todos mis compañeros, oye, ahora toca conferencia política, vamos a hacer una buena conferencia con participación, y ahora vamos a unas europeas que son fundamentales, como he dicho, para Europa, para España también lo son, y lo vamos a ver en los próximos meses, años, y digo yo lo que voy a hacer, pues estoy siendo absolutamente contradictorio. Alguien me diría, oye, si tú dices, nosotros decimos. Esta ha sido la lógica de mi silencio, que ha sido un silencio atronador, que es un oxímoron, ¿no? Un silencio atronador. Ahora ya les puedo decir que sí, que yo hace tiempo decidí no presentarme a las primarias. Hace ya tiempo. Y lo sabían algunas personas, una está aquí delante, que es Elena, y dos más que no están, Óscar estará viéndolo, y Felipe. Yo querría preguntarle por qué no dimite ahora, como ha ocurrido en otros congresos extraordinarios, para que sea una gestora la que organice el congreso del 19-20 de julio. Me gustaría saber, ya entrando en ese detalle, si usted se ha planteado dimitir en algún momento para que sea esa gestora, o ha sido los varones los que le han pedido que se quede para que organice usted el congreso. No, es mi decisión, he tomado mi decisión. Creo que es mi responsabilidad. Es verdad que yo tengo una forma colegiada de dirigir el partido, y por tanto he querido que antes de hacer pública esta decisión lo discutiéramos en la Ejecutiva Federal, y he escuchado a mis compañeros, hemos razonado, ha sido un debate interesante, pero la decisión es mía, me corresponde a mí, creo, tomarla en este caso, y agradezco el apoyo unánime que al final he tenido en la Ejecutiva Federal. Sí, me gustaría preguntarle si tiene ya en mente quién podría ser esa persona que podría dirigir el partido y convocar las primarias. No me corresponde a mí, Esto ya es un proceso de los militantes, y por tanto será el Congreso el que decida. Sí, buenas tardes. Me gustaría preguntarle en esa decisión cuánto ha pesado el criterio de Susana Díaz cuando habló con ella, si habló con ella ayer por la noche, si ha sido esta mañana, y si compartían el mismo diagnóstico. Luego quería saber también si siente alguna frustración como secretario general por haber, bajo su mandato, haber percibido el peor resultado del Partido Socialista en las elecciones, ya no solo generales, sino también en estas europeas. Y en último lugar, le quería preguntar si considera que fue un error durante la conferencia política rechazar el adelanto de las primarias antes de las elecciones europeas. Gracias. De nada, muy brevemente le contestaré, porque en realidad las tres forman parte de un paquete, ¿no? La responsabilidad es verdad que es de la dirección, pero es mía, y yo la asumo como tal. Por eso la decisión me correspondía a mí. Yo creo que esta es una decisión, insisto, que he consultado a la Ejecutiva, porque yo he consultado siempre a mi Ejecutiva, siempre, porque creía que había que consultar. Y es más, hoy les reconozco, porque algunos de ustedes lo han publicado, que no es la primera vez que bajo a la Ejecutiva con una posición y salgo con una distinta, porque la gente me convence. Yo me gusta dirigir colegiadamente el partido, pero esta no, esta es mía. Es mi responsabilidad y la he asumido como tal. Y el resto también, son todas mías y las asumo, las que son mías, los calendarios, aunque esta era colectiva, ¿no? ¿Se podrían haber hecho las cosas bien? Tiempo tendremos de analizarlas, ¿no? Hombre, cuando uno pierde siempre está frustrado, ¿no? Siempre, ¿no?
Sí, yo le quería preguntar si con este proceso orgánico que han aprobado hoy no temen que finalmente, ya que hay primero congreso y después primarias, el que salga nuevo secretario general tenga tanta fuerza que no se presente nadie a las primarias y por tanto primarias propiamente dichas no acabe habiendo, con lo cual se generaría cierta frustración entre militantes y simpatizantes en el sentido de que hay expectativas que no se han cubierto. Gracias. He dicho varias veces a lo largo de mi intervención que tenemos una hoja de ruta, que la hoja de ruta responde a algo más que un calendario, que tiene un final y sobre todo tiene un fondo. Nosotros creemos que uno de los problemas que tiene la política española y en particular uno de los problemas que tiene el Partido Socialista es que aparece ante los ciudadanos como un partido muy cerrado y que hay que abrirlo y que hay que buscar fórmulas de participación y la fórmula de primarias abiertas a mí me parece óptima. Fui al Congreso de Sevilla y lo propuse. Debo decir que después de haber examinado a fondo el proceso que tuvo lugar en Francia, creo que es un proceso que hay que mantener. Y repito, este es el objetivo del Partido Socialista compartido y lo habrá primarias abiertas, estoy convencido de que será así. Sí, hola, buenos días. Sí, le quería preguntar sobre su futuro inmediato y el posterior. Es decir, ¿esta decisión que han tomado hoy afecta algo a su labor como líder de la oposición hasta el Congreso? ¿Va a seguir, por ejemplo, en el Congreso participando en las sesiones de control? ¿La práctica va a seguir con esa función? Y posteriormente al Congreso, dado que nos dice que es una decisión que tiene madurada hace tiempo y que ha consultado o ha comunicado a varias personas, si eso supone también que después del Congreso Federal usted tiene decidido si va a abandonar la política o si va a seguir. Respecto a la primera cuestión, mientras sea secretario general, ejerceré de secretario general. Y eso significa ser el líder de la oposición y lo seré. Por tanto, estaré en el Congreso, preguntaré al presidente, ejerceré todas las funciones que me corresponden como secretario general hasta el mismo momento en que el partido decida qué persona me sustituye. Esta es el concepto de responsabilidad que tengo. Igual que asumo la responsabilidad política para convocar un congreso, asumo la responsabilidad hasta que ese congreso se celebre. Y respecto a mi futuro personal, tiempo tendremos de hablar de él. Le oigo perfectamente. Por Cataluña y por el análisis de los resultados que hace usted, ya no solo del descalabro del PSC, sino también del subidón de los partidos que están por el referéndum del noviembre. Esto es un escenario de 10 puntos más de participación. ¿Qué reflexiones está haciendo usted? Pues nada muy distinto de lo que también llevo año y medio diciendo, que hay un problema entre Cataluña y el resto de España, que hay un problema serio y que es un problema que, a mi juicio, solo se arregla iniciando un proceso de diálogo. Este es el análisis general, que tampoco es novedoso, pero que creo que se reafirma con estos resultados electorales. Respecto al PSC, ha habido un mal resultado electoral, es evidente, ¿no? Malo sin paliativos como el del PSOE. Y creo que mi obligación es decirle hoy y decir a todo el mundo hoy que creo que el proyecto político del Partido de los Socialistas de Cataluña, que es el del Partido Socialista Obrero Español, es el que tenemos que seguir manteniendo. Creo que la solución de las relaciones entre Cataluña y España pasan por el diálogo y por reformas en la Constitución. Lo creo sinceramente. Es más, mi convicción personal es que esta solución se abrirá paso, porque no quiero pensar qué pasaría si no hubiera esta solución. No quiero pensar lo que pasaría, prefiero no pensarlo. Se abrirá paso. Y, por tanto, lo que les pido a mis compañeros del PSC, como he defendido en distintas ocasiones en el PSOE, es que perseveremos en este proyecto, que este es un proyecto que es bueno para Cataluña y es bueno para el conjunto de España, y que este proyecto estará en la base de la solución de este conflicto que tenemos, que lo hay, y por tanto hay que perseverar. A veces los proyectos tardan en abrirse paso, pero creo que es esencialmente correcto y se basa en el diálogo, en la comprensión mutua, en el reconocimiento de Cataluña tal y como es y en la voluntad firme de seguir viviendo juntos. Creo que esta es la línea que hay que seguir, aunque ahora atravesemos horas bajas, que sin duda las estamos atravesando. Gracias. Quería saber si no se ha planteado hacer el proceso a la inversa, es decir, adelantar las primarias al mes de julio y que luego el ganador de esas primarias pues hiciera con el liderazgo del partido, puesto que además usted va a pilotar el proceso hasta julio y podría ser además un modo de reconectar con la sociedad, hacer esas primarias abiertas. Si se ha planteado eso y si ha sido así, ¿por qué lo han desdeñado al final? Gracias. Sí, se puede imaginar que he planteado todas las posibilidades. He elegido esta porque creo que es la mejor para mi partido, la mejor.
porque creo que es la mejor y la que supone una asunción inmediata de responsabilidades, que es lo que creo que hay que hacer. Alguien tiene que asumirlas, porque hemos tenido unos malos resultados, y es la dirección y soy yo personalmente. La pregunta era la misma que le ha hecho Fernando Garea, cuál era precisamente lo que va a hacer después, si usted va a seguir siendo pues eso, el líder de la oposición también en el Congreso, dirigiendo las preguntas al presidente, nada más. Ya lo contesté. Buenos días. Vistos los resultados electorales de anoche, que son malos, impaliativos, nos dice, ¿en qué cree que se ha equivocado usted como secretario general del PSOE? ¿Cree que se ha equivocado en la hoja de ruta marcada y aprobada por el Comité Federal? ¿No cree que deberían haberse celebrado las primarias antes para renovar el liderazgo del PSOE? Y luego reiterar la pregunta de Fernando Garea, ¿después del Congreso Extraordinario dejará la política? Como son dos preguntas que ya me han hecho, y por aquello de ser coherentes, que sabe usted que es lo que más me preocupa en mi vida política, me remito a la respuesta que le daba a su compañera y a su compañero. De mi futuro hablaremos luego, y respecto a la hoja de ruta y a las decisiones, tiempo tendremos de analizarlas. Un riesgo de ser reiterativa también. Yo lo soy también, ¿eh? O sea, sí, por eso. Pero hay una pregunta que me parece que está sin respuesta, y es, puesto que usted no ha dimitido hoy de manera inmediata, quería saber cuál es la razón por la que ustedes consideran, usted en concreto, considera mejor que sea primero un congreso extraordinario y luego las primarias, y no a la inversa, dado que, según usted mismo dice, uno de los principales problemas que tiene el partido es que es percibido como un partido demasiado cerrado. Se lo he dicho implícitamente en mi intervención. Yo creo que tiene que ser una nueva dirección la que organice las primarias y la que continúe con el calendario. Y creo que hace falta que alguien hoy mismo asuma ante los ciudadanos españoles y ante nuestros militantes, nuestros simpatizantes, la gente que trabaja día a día, su responsabilidad política. Y, por tanto, creo que la forma ideal de combinar ambas cosas, responsabilidad política inmediata y una nueva dirección que organice las primarias abiertas, es justamente la que he elegido, Congreso Extraordinario. Tampoco sé si se lo han preguntado así directamente, pero a la vista de los resultados, ¿se arrepiente de no haberse desmarcado de esa carrera por las primarias y haber alejado el foco de usted, en este caso, para estas elecciones, en vez de que estuviera sobre la candidata? Y después, también, ¿qué lectura hacen del ascenso de otras fuerzas de izquierda, como la irrupción de Podemos o el ascenso de Izquierda Unida, ya que esta mañana algunos dirigentes socialistas ya decían que el PSOE no ha sabido capitalizar esos votos de izquierdas? ¿Qué lectura hacen de esto? Respecto a la primera cuestión ya he contestado y no voy a insistir, no voy a reiterar la contestación. Respecto a la segunda, ya le he dicho que creo que, lo he dicho también en dos momentos de mi intervención, creo que estas elecciones son el reflejo de una crisis política que vive nuestro país. No es una disculpa, y no quiero, por favor, que se entienda así, porque no lo es. Nuestros resultados son malos y la prueba de que los consideramos así y que me siento y nos sentimos responsables es que estamos convocando un Congreso Extraordinario. Por tanto, no quiero que suene en absoluto a disculpa, pero es verdad que hay un descenso espectacular de los dos grandes partidos, que significa que hay una quiebra de confianza en quienes... ¿Qué nos une al PP y al PSOE? Nos une que somos parte del sistema político que durante 25 o 30 años ha gobernado España. No nos une nada más, nada más que eso, pero eso para mucha gente es suficiente. Y, por tanto, el PSOE yo creo que se ha visto afectado por esta crisis, al margen de que, como he dicho, pues no hemos sabido recuperar la confianza de los ciudadanos. Tenemos un nuevo proyecto, hay que seguir insistiendo en él y tenemos que seguir cambiando nuestras formas de trabajo. Por tanto, tenemos un proyecto a medias que yo espero que la nueva dirección del partido continúe y complete, porque esto lleva tiempo, más allá de los errores que hemos podido cometer y que, repito, analizaremos en los próximos días con tranquilidad, porque es evidente que cuando uno tiene un resultado electoral como este, algo no ha hecho bien. Y porque algo no ha hecho bien, estamos aquí hoy convocando un Congreso Extraordinario. Ha dicho que está satisfecho con la campaña, pero ¿no cree que se han dedicado demasiado a exprimir el machismo de Cañete y poco a hablar de socialismo en Europa? No lo creo. Y cuando uno lee los periódicos hoy se da cuenta, permítame que, vamos a ver, hemos estado toda la campaña oyendo eso de que no hablábamos de Europa, lo cual no era cierto, porque yo vi el debate de Elena Valenciano y habló de Europa, hizo propuestas. No era cierto. Yo en todos los mítines, ustedes los han seguido, he hablado de Europa. Pero es verdad que los temas europeos pues titulaban poco.
Titulaban poco. Oiga, le voy a confesar una cosa que no sé si es... yo no he conseguido transmitir nunca a través de un titular lo que era mi preocupación fundamental como dirigente político español en esta campaña europea, que es que España se la jugaba y que para España era fundamental un cambio a la izquierda, porque era un problema de solidaridad norte-sur, porque al final o el norte mira al sur o el sur lo va a pasar muy mal, y eso afecta a España, a Grecia, a Italia, a Francia y a Portugal. Esto me lo han debido ustedes oír decir, no sé, decenas de veces, quizá por eso no he conseguido titular nunca. Pero si lee usted la prensa hoy, verá que al final los resultados se analizan en una clave bien distinta de la europea. Es verdad que hay un análisis europeo, pero hay un análisis nacional. En resumen, oiga, nosotros hemos hablado de Europa. Es más, también ahora a toro pasado le diré, en esta legislatura ha habido pues 10 debates o 12 del Consejo Europeo entre el señor Rajoy y yo mismo y todos los grupos parlamentarios que han ocupado de 9 a 1 y a 2 de la tarde bastantes miércoles. Le sugiero que vaya esta tarde y mire a ver cuántas veces hemos conseguido ninguno de los participantes en ese debate que esto llegara a la gente. Seguramente es culpa nuestra, no digo que no, ¿eh? Yo lo que le digo es que es mucho más atractivo un titular, ¿verdad?, que le dé un palo al gobierno que un titular sobre lo importante que es Europa. Y ese problema de comunicación que no hemos sabido resolver lo hemos tenido durante toda la campaña electoral. Pero hablar de Europa, créame, yo he hablado de Europa. Y Elena Valenciano ni le cuento, porque su discurso era básicamente europeo. Y respecto al tema del machismo, ha entrado en campaña, pero es que el tema del machismo es que no es un tema... afecta a la mitad de los ciudadanos, no, a la mitad no, a muchos otros, porque yo me siento parte afectada también. Y es un tema de concepción política muy profunda que afecta a Europa. Verá, si hay algo en todos los documentos europeos desde el inicio mismo de la Unión Europea, es la igualdad entre hombres y mujeres. Y es un tema muy de fondo. No es un tema de un debate, ni de buscar una explicación a un debate. No, es un tema muy de fondo. Es que lo que estaba diciendo el señor Cañete es muy de fondo. Y cuando uno examina las políticas del Gobierno, ve que están ahí, que está reflejado, que esa despreocupación por la igualdad entre hombres y mujeres está reflejada en la política del Gobierno. Por tanto, era un tema muy de fondo, claro que sí, muy de fondo. Afectaba a mucha gente, a muchos millones de ciudadanos, hombres y mujeres, que nos sentíamos ofendidos por esas declaraciones, y afectaba a la política española y a la política europea. Por tanto, no. Pero de Europa hemos hablado, hasta la saciedad, con poco éxito comunicativo, lo reconozco. Mucho en los editoriales y muy poco en las primeras. Ustedes son periodistas. Sí, yo insistiré en la pregunta de por qué no ha optado por dimitir hoy mismo y dejar el partido en manos de una gestora. Porque la responsabilidad es mía y porque mi responsabilidad acaba cuando el nuevo secretario general entra. Esto también lo he dicho en muchas ocasiones. El secretario general es elegido en un congreso y acaba cuando otro congreso elige otro secretario general. Esta es la forma en como yo concibo el Partido Socialista. Por tanto, yo convoco un congreso extraordinario, asumo la responsabilidad por unos resultados electorales que han sido malos y a continuación entregaré el testigo a otro secretario general elegido por el Congreso. Eso es lo que creo que responsablemente tengo que hacer, repito, pensando en lo único que he pensado en los últimos años, y es en lo mejor para mi partido, que es el Partido Socialista Obrero Español. Les agradezco muchísimo la presencia aquí.